Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Spanish Hacks. Hace unas semanas pasamos los 1000 suscriptores en el canal. Muchas gracias a todos por suscribirse. Para celebrar y conocernos un poco mejor, les pedí por Instagram que me envíen algunas preguntas. Comencemos con las preguntas. ¿Cómo estás? Estoy bien, pero tengo algo de sueño porque anoche dormí muy mal. ¿Qué haces de tu vida? Soy editora y correctora. Tengo una editorial con un amigo y también hago trabajos freelance de edición y corrección. ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años. ¿Cuándo es tu cumpleaños y de qué signo eres? Mi cumpleaños es el 18 de agosto, así que soy de Leo. ¿Dónde vives? Vivo en un lugar llamado Francisco Álvarez de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue en una carpintería. Era ayudante de carpintero. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo 3 idiomas. El español es mi lengua materna. Aprendí inglés en el colegio. Empecé a estudiar cuando tenía 1 año y estudié hasta los 18 años. Y cuando terminé el colegio y empecé la universidad, comencé a estudiar francés. Ya voy por el nivel 9 de 12 niveles, así que ya hablo bastante. ¿Viviste en muchos lugares diferentes? No, solo viví en Argentina, no me mudé mucho. Cuando era chica vivía en la ciudad de Buenos Aires y a los 4 años me mudé a la provincia, pero eso fue todo. ¿Te gustaría vivir en otro país? No, no me gustaría para nada. Me gusta mucho vivir en Argentina y creo que no podría soportar vivir en otra cultura, sentirme una extranjera todo el tiempo. Porque incluso si me mudo a un país en el que se hable español, sería otro dialecto. Así que me sentiría muy fuera de lugar todo el tiempo. ¿Cómo se llama tu perro? Mi perro se llama Scooby. ¿Cuál es tu comida favorita? Milanesa con puré de papas. Es riquísimo. ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito? San Lorenzo. No sé si alguno lo conoce, pero es un equipo de fútbol de Argentina. ¿Cuántos años tiene Spanish Hacks? Tiene 2 años y medio. Lo creé en junio de 2019, pero la primera publicación fue, no recuerdo si el 30 o el 31 de agosto. Esos meses estuve planeando las publicaciones, viendo qué quería hacer con la página. ¿Cuántas personas son en Spanish Hacks? Soy solo yo, no trabajo con nadie más. Creé yo sola la cuenta, yo hago las publicaciones de Instagram, subo las historias, hago los videos para YouTube, creé los cursos de la Academia Spanish Hacks, todo lo hice sola. ¿Tienes problemas con tu español? A veces. En mi vida cotidiana no, porque, bueno, acá todos hablamos igual, pero a veces cuando subo videos a YouTube dejan comentarios sobre que mi acento es feo, sobre que el acento argentino es feo, pero intento no prestarles atención a esos comentarios negativos porque hay otros positivos que me gustan más. ¿Conoces Brasil? Sí, fui a Brasil cuando tenía 14 años. Ya pasó mucho tiempo. ¿Conoces Turquía? No, nunca fui a Turquía, pero quizás algún día vaya. ¿Qué países has visitado? Países que visité, fui, a Brasil, a Estados Unidos, a República Dominicana, a Francia
y a Inglaterra. Creo que no me olvido de ninguno más. Bueno, cuando era bebé fui a Uruguay a pasar el día, pero no me acuerdo. Solamente lo sé porque me contaron mis papás. ¿Qué país quieres visitar? Me gustaría visitar muchísimos, pero principalmente Noruega, para ver la aurora boreal. ¿Puedes recomendar escritores de Argentina? Bueno, están los clásicos como Borges o Victoria Ocampo, pero también hay escritores más actuales, que les voy a mostrar algunos libros. Estos son algunos libros de escritores y escritoras argentinas que me gustaron mucho. El primero, Nada nos puede pasar, de Nicolás Tete. Es un libro de cuentos que usa un lenguaje muy sencillo, así que creo que un estudiante intermedio, porque tendría que tener manejo de los distintos tiempos verbales, podría leerlo. Otro, Estás muy callada hoy, de Ana Navajas. Es lo que se llama un diario del yo. Es una mujer que habla sobre su vida. Es un muy buen libro. Después, Los Sorrentinos, de Virginia Higa, es un libro muy divertido. Virginia Higa es descendiente de italianos y cuenta la historia de cómo su familia creó los sorrentinos, la pasta. Los Llanos, de Federico Falco. Este es mi libro favorito. Hace unos pocos meses ganó un premio. Es un libro también... Quizás tendrían que tener un nivel más avanzado para leerlo, pero con un nivel intermedio pueden intentar hacerlo. Transradio, de Maru Leonhard. Este es otro libro que me gustó muchísimo, lo leí muy rápido. También con un nivel intermedio se puede leer. Está escrito en pasado. Y por último, La otra hija, de Santiago La Rosa, que es un librazo. Está también escrito en presente, pero tiene pasado, así que también es mejor para estudiantes intermedios en adelante. Bueno, ya no hay más preguntas. Espero que te haya gustado este video un poco distinto a todos los otros del canal. Si quieres hacerme otra pregunta, puedes dejarla en los comentarios. Nos vemos en el próximo video para seguir aprendiendo español.